Sí, Federico. ya puede comenzar, Magíster. Puede compartir Ya, pantalla. listo. Buenas Ya, noches. ya puedo, perfecto, gracias. Bien, entonces voy a compartir. Bien, entonces este es el tema que vamos a realizar, el abordaje de enfermería en la niñez, pero sí es bastante amplio, así que me han solicitado que sea la temática en estos 3 puntos con respecto a la parasitosis, las enfermedades transmisibles o infectocontagiosas y las enfermedades hereditarias, que sí son bastantes, pero vamos a ver las más comunes y cómo es el abordaje de enfermería en estas enfermedades. Me encantaría también que si tienen alguna pregunta lo puedan ir realizando en el chat. Yo voy a ir avanzando y para que no se vaya perdiendo la idea o de repente cuando vayamos por las enfermedades transmisibles y por ahí tengan una pregunta de parasitosis, no se pierda, ¿no? Lo pueden hacer en el chat y ya cuando termine las 3 presentaciones voy a poder contestar, ¿no? Pero sí me gustaría que participaran, ¿no? Porque de hecho yo también ayuda para que podamos comprender mejor acerca de estas enfermedades, pero sobre todo cómo es el papel de enfermería en estas enfermedades, ¿no? Bueno, vamos a hablar primero acerca de lo que es la parasitosis. Bueno, esta es una enfermedad que es muy contagiosa. La causa principal vienen a ser los helmintos, o también conocidos como gusanos o lombrices, que principalmente se alojan en los intestinos de los seres vivos, pero la población más afectada es la población infantil. Esto generalmente se transmite por medio de alimentos contaminados, que por ahí el niño, que es el que va a estar más vulnerable, puede haber ingresado algo por la boca que no necesariamente está limpio, y por ahí pues están las larvas, están los huevitos, ¿no? De estos parásitos, ingresan por la boca, llegan hasta lo que es el sistema digestivo a través del estómago, luego pasa al intestino delgado, donde ahí es que en su recorrido, poco a poco, va a ir haciendo que se vayan reproduciendo estos parásitos, tanto, bueno, lo que es la hembra que va a depositar los huevitos, y pues crea todo un ciclo repetido, en el cual pues se va a ir desarrollando, va a ir creciendo, se va a ir formando, como estos huevitos se van a volver en adultos, ¿no? Y esto es algo que puede contagiar a otras personas también, ¿no? ¿Qué datos tenemos con respecto a lo que es la parasitosis intestinal? Que en nuestro país el 40% de niños entre 2 y menores de 5 años, de mayores de 2 hasta menores de 5 años, tienen parásitos, 40%. Y de ellos, la mayor cantidad o el mayor porcentaje, que es un 60%, lo encontramos en niños de la selva, y en el caso de la sierra un 50%, y en el caso de la costa 40%, que están infectados con algún tipo de parásitos intestinales, que son diversos, pero bueno, hay algunos dependiendo de cada zona y cómo sea la endemia en cada lugar, también vamos a tener sus propias características. La mayoría de estas personas que padecen parasitosis intestinal no van a tener síntomas, no van a ser tan perceptibles, pero sí puede ser que en algunos casos se reporte dolor abdominal o flatulencias, puede haber anemia, diarrea y cólicos. En el caso de la uncinaria, que es un tipo de parásitos intestinales, este se va a alojar en el intestino delgado, por lo cual va a haber una mala absorción de los nutrientes y también va a haber lo que es pérdida de sangre. Y en el caso de los niños, este parásito va a producir anemia, ¿no? Se va a llevar, va a ir, digamos, el parásito lo que va a hacer es comerse todo lo que el niño recibe, entonces va a ir reduciendo lo que son los niveles también de lo que es la hemoglobina, lo cual va a hacer que se reduzca, y por eso es que hay mucha relación entre lo que es casos de anemia y parasitosis, ¿no? Y eso es lo que se ve también en las noticias: 40 niños, 40% de los niños peruanos entre 2 a 5 años tienen parásitos, y que sí, los parásitos pueden causar anemia. Por eso que hay un gran desprendimiento con respecto a lo que es la prevención en lo que son los parásitos, ¿no? Lo que es hacer la desparasitación preventiva, que ya lo vamos a ver en un momento. Con respecto a los tipos de parásitos, tenemos los más comunes, los protozoos,
que son los que ocasionan el 89% de casos de parasitosis intestinal, y con un 11% tenemos a los helmintos, o también conocidos como los gusanos, ¿no? En el caso de los protozoos tenemos las giardiasis y las amibiasis. El nombre científico es la Giardia intestinalis o la Giardia lamblia, que es el principal causa de lo que es la parasitosis intestinal en el caso de los protozoos. En el caso de los helmintos tenemos los enterobiasis u oxyuriasis, ascariasis, teniasis y cisticercosis. Los casos más comunes tenemos los oxyuriasis o enterobios vermiculares, que es un nombre científico, y también tenemos la ascariasis o el nombre científico que es la Ascaris lumbricoides. Entonces, de estos tres principalmente vamos a conversar. ¿Y cómo podemos hacer? ¿Cuál es el trabajo de enfermería frente a estas enfermedades parasitarias? En el caso de la Giardia lamblia, es la característica, ¿no? Que pareciera que tuviera, bueno, pareciera, ¿no? Tiene como dos ojitos, en una forma muy característica, que eso se puede visualizar a nivel microscópico. En la clínica puede ser que no presente síntomas, es decir, va a ser asintomática, pero también lo que podemos ver en las áreas endémicas, lo más frecuente que se pueda presentar en su forma aguda, o sea, cuando recién se está presentando los síntomas, puede haber diarrea acuosa o diarrea líquida, que puede ser esteatorreica, es decir, que le vamos a ver esas características de las heces, van a ser como grasientas, ¿no? O sea, porque no hay una buena síntesis de las grasas a raíz de que está la Giardia lamblia ahí. También el paciente puede tener náuseas, las deposiciones van a ser muy olorosas, fétidas y dispépticas, van a causar problemas estomacales. Y va a haber una distensión abdominal. Eso es lo más característico en la forma aguda. Y en la forma crónica, o sea, que ya tiene buen tiempo con este problema, porque hay niños que pues, pueden tener y llevan un tratamiento y vuelven también a tener esta giardia, va a haber una mala absorción de los nutrientes y por tanto eso puede ocasionar desnutrición y por tanto también va a tener anemia. ¿Cómo nos damos cuenta que puede haber una mala absorción? Porque las deposiciones no van a tener las características de ser sólidas, consistentes, ¿no? Pastosas, sino van a ser con restos de los alimentos. O sea, no ha habido una absorción adecuada, no ha habido la función adecuada a nivel del intestino. O sea, se ha salido las heces tal cual con los alimentos enteros. Pues no han sido absorbidos, por tanto, pues no, el niño no va a estar bien nutrido y por ello también es que va a haber problema de anemia. Entonces el diagnóstico se hace a través de las muestras seriadas o también conocidas como los exámenes parasitológicos o lo que son los exámenes de las heces, las muestras de heces, en días alternos. ¿Ya? No solamente basta una muestra porque a veces en una sola no va a ser suficiente o no se va a encontrar este tipo de parásito, pero sí pueden ser en diferentes días. Puede ser días de repente consecutivos o alternados, de repente un día sí, un día no, porque pues hay que tener la seguridad de que podamos encontrar. A veces en una muestra no vamos a encontrar. Entonces, por eso es que en días alternos va a aumentar la rentabilidad diagnóstica. El tratamiento, en caso que sea un tipo de parasitosis con síntomas o sin síntomas, igual necesita tratamiento. Basta que el resultado de la prueba de laboratorio de las heces seriadas salga que sí está la Giardia lamblia y a pesar de que no haya síntomas, pero el examen, a veces de rutina se pide un examen por un tema de la edad del niño, que a partir del año se le hace un descarte de parásitos preventivo, y por más de que no tenga síntomas, pero por la edad misma de que el niño está en una actividad de llevarse toda la boca, de estar experimentando, jugando, estando más en el suelo, pues siempre se le pide, ¿no? Preventivo. Y el niño pues puede ser que no tenga nada. O de repente sí tiene síntomas. Tenga o no tenga síntomas o sea asintomático, el tratamiento para ellos es igual. El tratamiento de elección va a ser el metronidazol, que se le da de 15 a 30 miligramos por kilo de peso al día. El tratamiento va a durar de 5 a 7 días y se repite después de una semana. El tratamiento, ojo, lo da el médico. ¿Ya? Y el tratamiento alternativo, pueden darle lo que es el tinidazol de 50 miligramos por kilo de peso al día, solamente un día, o también puede ser otro antiparasitario como lo que es la mepacrina de 8 miligramos por kilo de peso cada 8 horas por 5 días. Ojo que el tratamiento esto lo indica el médico.
Y aunque puede ser asintomática, como hemos visto de la Giardia lamblia, es de tratamiento obligatorio, ya que es causante de diarrea en niños que acuden a guarderías. Entonces es muy común este tipo de parásitos, sobre todo en niños en edad preescolar. Como hemos visto, el 40% de niños entre 2 y 5 años, etapa preescolar, pueden presentar este tipo de parasitosis. El otro tipo de parásitos, tenemos el enterobius vermiculares, parte de lo que son los helmintos sanos, conocidos oxiuros, afectan al 40-50% de los niños en edad también escolar. ¿Qué sucede aquí? Cuando el niño se ingresa cualquier tipo de sustancia, ya sea alimento o la manito que está cochinita a la boca, va a haber una ingestión de huevos fecundados, que estos van a liberar larvas y van a madurar en el intestino delgado, o sea, a nivel del duodeno. Y luego se localizan en la región ileocecal. ¿Qué va a suceder ahí? Desde ahí las hembras van a progresar, van a avanzar, pero generalmente eso sucede por las noches. ¿Hasta dónde van a avanzar? Hasta el intestino grueso, específicamente hasta la zona del recto y al ano para poder realizar lo que es la puesta de los huevitos. Y los cuales mediante una secreción especial se van a adherir a los márgenes del ano y toda la piel circundante. Y eso es lo que va a generar de que pues, el niño tenga esa picazón constante y sobre todo en las noches. ¿Cuál es la clínica o la sintomatología? El prurito, o sea, que le va a picar, ¿no? El prurito anal y perineal, toda la zona del perineo. Generalmente va a ser nocturno y es tan intenso que va a obligar que el niño se rasque. Pues tanto se va a rascar que eso también va a afectar las uñitas, eso también puede infectar las manos del niño. También puede haber vulvovaginitis porque puede llegar, como es toda la zona perineal, puede llegar también hasta la zona genital. Despertares nocturnos, ¿sí? Porque no va a dejar que el niño pues, pueda dormir bien. Puede haber una sobreinfección secundaria o excoriaciones por el rascado, va a lastimar la piel, que es la capa protectora, ¿no? de lo que es el cuerpo. Y también puede haber dolor abdominal. El diagnóstico se hace a través de un test conocido como el test de Graham, en el cual se va a colocar una cinta transparente tipo cinta scotch, ¿ya? Y que se le pone o toda la noche o por la mañana antes de la defecación o lavado. Generalmente se recomienda por la madrugada, que sabemos que es esa hora en la cual la hembra va a depositar los huevitos en la zona del ano y la zona perineal, pero sí pues es muy importante en esta parte cuando nosotros somos las que le explicamos a la mamá o al papá para que pueda hacer este examen, porque eso lo van a hacer en casa, que no prendan la luz, porque va a suceder de que el oxiuro es como que al frente de la luz se va a esconder, no va a salir, ya no va a salir. Entonces tratar de que sea en un ambiente que pueda ser oscuro, por ahí con una linternita, no se puede apoyar, pero que no haya mucha iluminación en el momento de que se haga este test, si no, no va a aparecer, se va a esconder, es lo que suele suceder, ¿no? Y se coloca esta cintita en una lámina porta objetos, una lámina transparente, eso lo dan en laboratorio, y se lleva a que puedan revisarlo, ¿no? En laboratorio, a través del microscopio. El tratamiento de elección para estos casos de oxiuro es el mebendazol de 100 miligramos en dosis única, pero se puede repetir o es conveniente repetir este tratamiento en 2 semanas. Y el tratamiento alternativo sería el pamoato de pirantel, que sería 11 miligramos por kilo de peso en dosis única y también se repite en 2 semanas. Nuevamente repito, el tratamiento es médico, ¿sí? Sino que nosotros como enfermeros tenemos que conocer, tenemos que saber para también brindarle la educación a lo que son los padres, que son los que van a dar el medicamento pues en casa. Y en este caso es importante tratar a toda la familia y pues extremar lo que son las medidas de higiene, ¿sí? Porque esto es bastante contagioso, ¿sí? Es bastante contagioso. No solamente el tratamiento va a ser para el niño, sino también toda la familia lo va a tener que recibir. Y con más razón, pues fomentar lo que son las medidas de higiene. El otro tipo de parásitos que es parte de la familia de los helmintos es la ascariasis. Es una helmintiasis también muy frecuente.
en la cual las larvas van a ingresar a través de lo que es el material contaminado, ingresar a través de la vía oral, llegan a lo que es el sistema digestivo, todo lo que es el tracto digestivo, ingresa hasta el intestino delgado, va a atravesar la pared intestinal, llega al sistema porta, es decir, va a llegar a todo lo que es el hígado también, luego al pulmón, y van a penetrar también en lo que son los alvéolos, por tanto también van a ascender por las vías respiratorias altas y se va a generar una hipersensibilidad. Es decir, que va a empezar el paciente, en este caso el niño, a toser y a tener también problemas para lo que es la deglución. Nuevamente, de lo que ha hecho este recorrido, pasa nuevamente la vía digestiva, es decir, llega nuevamente al intestino delgado, pero ya no va a ser como huevito, sino ya se transforma en adulto, porque para eso ha tenido que pasar un ciclo, ¿no? Un ciclo y ya va creciendo, ya se transforma en adulto y nuevamente producen nuevos huevos y estos se van a eliminar a través de la materia fecal. Entonces, quien esté en contacto con esta materia fecal, que se puede encontrar en cualquier parte, entonces nuevamente se produce todo un ciclo, ¿no? En un nuevo huésped. La clínica, en este caso, tenemos la vía, si fuera digestiva, tenemos dolor abdominal difuso, puede irse de un lado hacia otro lado, porque no es una zona específica, un dolor tal. Puede haber también meteorismo, presencia de gases, substantes, vómitos y diarrea. A nivel respiratorio no es muy clara la sintomatología, pero se puede presentar o se puede manifestar el síndrome de Lofer, que es un cuadro respiratorio agudo, que es de un momento a otro, que el niño va a presentar fiebre por varios días, va a tener tos con expectoración abundante y también signos de condensación pulmonar transitoria. O sea, va a haber un tema de dificultad respiratoria, que podría ser cualquier otra, ¿no? Otra patología, pero pues hay que descartar también que pudiera ser un tipo de parasitosis, como en este caso, que sería una ascaris, ¿no? Ascariasis. Y otro tipo de sintomatología, que el niño no va a tener apetito, va a estar con anorexia, puede haber obstrucción intestinal, malnutrición o también absceso hepático, ya que este tipo de parásito también puede alojarse a nivel de los pulmones, a nivel del sistema portal, que es en el hígado, y en el duodeno también. ¿Cómo va a ser el diagnóstico? Bueno, la observación del parásito en las heces es lo que se va a notar, ¿no? Son esos parásitos bien, o sea, no necesitamos el microscopio, sino que ya inmediatamente eso se puede observar en las deposiciones, o las larvas también lo podemos encontrar en las muestras de esputo, o también en el vómito gástrico, si es que este coincide con su fase pulmonar, cuando el ascaris se ha alojado en lo que es la zona de los alvéolos. El tratamiento va a ser ya sea el mebendazol de 100 miligramos cada 12 horas por 3 días o 500 miligramos en dosis única, o el albendazol de 200 a 400 miligramos al día, dosis única. Eso también lo decide el médico de acuerdo a la edad del paciente, de acuerdo a su peso, ¿no? Para que el niño lo pueda recibir. Y pues hay que extremar también las medidas de higiene personal y sobre todo la eliminación de las heces ha de ser adecuada. Ya sabemos que esa va a ser la vía para que si nuevamente se pueda contagiar, se pueda contaminar cualquier otra persona, y especialmente los niños. También tener cuidado con lo que es el buen uso del agua potable y el correcto lavado de alimentos. Entonces, frente a estas enfermedades parasitarias que son muy comunes, hay muchas más, he traído las más, digamos, las más comunes, las que más encontramos en los exámenes de laboratorio. Se da lo que es la campaña nacional de desparasitación, que se realiza no solamente al niño, sino también a toda la familia, en la cual se brinda de acuerdo al recurso que haya en el establecimiento de salud, ya sea el albendazol de 400 miligramos o el mebendazol de 500 miligramos. Estos ya vienen tabletas masticables, porque pues, como son para niños pequeñitos, ¿cómo los pueden pasar? Sí, son masticables. Esto se brinda cada 6 meses. Generalmente se da en el mes de marzo, las campañas de parasitación nacional, en el mes de marzo y en el mes de septiembre. O sea, son 2 veces al año que se tiene que realizar.
y es a partir de los mayores de 2 años. Pero esto es como una campaña que es a todos, porque de repente no a todos se les hace lo que es el descarte de parásitos, pero sí como una forma de prevención se le da ese tipo de medicamentos, porque hemos visto que es los más comunes, frente a los parásitos más comunes que nosotros hemos visto que pueden dar a los niños, ¿no? Y en general porque puede contagiar a toda la familia. Pero si yo tengo un niño, por ejemplo, que tiene 1 año y le hacemos su control y vemos que presenta síntomas, que está inapetente, tiene anemia, de por sí vemos que al hacer las preguntas acerca del entorno o cuando hacemos la visita domiciliaria y vemos que hay condiciones en las cuales podría ser que este niño y su familia puede estar infectado de parásitos, entonces ahí sí se le pediría un examen parasitológico o de pronto test de Graham para saber si es que tiene o no. No quiere decir que si es menor de 2 años, entonces no se le da tratamiento, ojo, no preventivo, sino tratamiento, bueno, va a depender si es que lo tiene o no, pero si no tiene, preventivo se le da, no. Preventivos a partir de los 2 años, ¿ya? El tratamiento ya lo dirigirá también el médico, pero siempre y cuando haya un examen de laboratorio que indique qué tipo de parásito tiene, porque como hemos visto, para cada tipo de parásito también hay un tratamiento específico, no para todos es el mismo tratamiento, ¿ya? Pero a veces, muchas veces preguntan, pero si para cada tipo de parásito es un tratamiento específico, ¿por qué damos albendazol o mebendazol? Puesto que ese es el tratamiento más común para los parásitos más comunes que se han visto, ¿no? En la población en general, por ello. Pero también hay que tener en cuenta ciertas contraindicaciones. Así como hay indicaciones, tenemos que ver y a quienes no le vamos a dar esta desparasitación en menores de 2 años como preventivo. Nuevamente repito, no para tratamiento, como preventivo. Gestantes en primer trimestre, porque no hay estudios que digan que de repente sea seguro o no, de preferencia a partir ya de las 13 semanas de gestación o de las 12 semanas de gestación. Pacientes que están con enfermedades graves, poco, están con tratamiento oncológico, tratamiento inmunosupresor, están de repente inmunodeprimidos, de preferencia no. Siempre eso va a ser con indicación de su médico, si lo merita o no. Siempre ahí van a ver lo que es el riesgo versus el beneficio. Y si es que ha habido antecedentes de reacción alérgica a antiparasitarios, de repente en marzo yo no tomaba ningún medicamento y de pronto pues recibí albendazol. Inmediatamente hice reacción alérgica, me salieron pues rash, ¿no? Me aparecieron todo, mi cuerpo se puso rojo, o tuve edema de glotis, no pude respirar, me dio diarreas, entré en vómitos. Y no hay otra causa aparente que haya podido ocasionar esa reacción, entonces es posible de que sea alérgico a ese medicamento. Entonces, para la siguiente campaña, ¿no? que es en septiembre, tendría que decir eso. O igual también nosotros como enfermeras tener ese cuidado de enfermería y preguntar si es alérgico o si ya ha recibido anteriormente, como para cualquier otro medicamento que se va a brindar, ¿no? Tenemos que preguntar que si es alérgico o no. Y de todas maneras, si es que no lo sabe o es primera vez que se va a desparasitar, de todas maneras tenerlo bajo observación al menos 5 a 10 minutos por si pudiera haber alguna reacción inmediata, ¿no? Eso es por cuanto lo que es una forma de medida de prevención. ¿De qué otra forma se pueden prevenir las parasitosis en general? Bueno, asegurando el adecuado abastecimiento de agua y lo que es el saneamiento básico, el lavado de manos, ¿no? Antes, después de ir al baño, antes de cambiar los pañales del bebé, sobre todo porque sabemos que es la forma en la cual también a través de lo que es la materia fecal se puede ingerir nuevamente los restos si no nos lavamos bien las manos, después de tener contacto sobre todo con las deposiciones del bebé, podría ingresar nuevamente por la vía oral. Y para todo momento, ¿no? El lavado de manos, que sabemos que es una medida de prevención universal, que no solamente es para las enfermedades parasitarias, sino también enfermedades bacterianas, enfermedades virales. Es importante el lavado de manos en todo momento. Evitar que las heces estén también expuestas al aire libre, tener una buena disposición de las excretas, en caso de que no haya dentro de casa un lugar seguro para que pueda eliminar,
A veces hay zonas todavía en nuestro país en las cuales no lo hay, así que enseñarles, eso es nuestro trabajo, la educación, cómo se tiene que, digamos, cuidar el que no estén expuestas las deposiciones, que también no boten los pañales por donde sea, que están regados, porque eso se encuentra, y ni siquiera en zonas alejadas, porque también acá en la capital encontramos que hay zonas en las cuales hay montaderos de basura, montículos de basura, y encontramos los pañales abiertos, y por ahí también que los niños juegan, por ahí que también podrían infectarse, ¿no? Evitar la nicofagia, que se estén llevando, mordiéndose las uñas, comiéndose las uñas, llevándose la mano a la boca, porque ahí también es un vehículo para que puedan ingresar cualquier tipo de microorganismo y también pues, los parásitos, ¿no? Lavar adecuadamente las frutas y las verduras, y que es necesario, si que van a ser cocinadas, tengan una temperatura adecuada para ser ingeridas. Claro, ¿no? Tenemos que cuidar eso, también una buena, todo, como todo va a ingresar por la boca, tenemos esos alimentos asegurar que estén muy limpios y bien hervidos también. Y si la persona tiene más de 2 años, como hemos visto, debe tomar preventivamente el antiparasitario cada 6 meses, y para recibir el tratamiento preventivo debe acercarse al establecimiento de salud, que la atención se realiza todo el año. Si bien es cierto, hay fechas específicas para lo que son las campañas, no quiere decir que solamente en esos meses, ¿ya? Sino que en esos meses es, digamos, donde más fuerza se le da, como más publicidad, para que no se olviden que cada 6 meses hay que recibirlo. Pero si de repente no lo recibió en marzo y lo recibió en abril, no hay problema, puede ser en abril y luego de 6 meses ya sería ya en octubre su segunda dosis, ¿no? Su segunda dosis en el año del antiparasitario. Pero en sí, esto pues hay a nivel nacional, pero tenemos fechas muy puntuales en las cuales tratamos de que se cumplan y puedan recibir sus antiparasitarios de forma preventiva. Bien, entonces creo que hasta acá. Sí, hasta acá es el tema de lo que es la parasitosis. Ahora voy a pasar al siguiente tema, que es las enfermedades transmisibles o también conocidas como enfermedades infectocontagiosas. Son aquellas que van a pasar de un huésped a otro por diversos mecanismos, que tenemos la vía aérea, a través de las gotitas o también por contactos. Entre las más frecuentes de estas enfermedades tenemos la varicela, la difteria, el sarampión, la tuberculosis, la hepatitis, el VIH, el COVID ahora, ¿no? Etcétera. Y la mayoría de las enfermedades también infectocontagiosas se pueden prevenir y o disminuir la forma de presentación con las inmunizaciones de acuerdo al calendario de vacunación. La mayoría de ellas tiene pues, también vacunas para poder prevenir. Las vías de propagación, entonces, hemos visto vía aérea, por gotitas y por contacto. En la vía aérea tenemos, por ejemplo, la transmisión por la tuberculosis, la varicela, el sarampión, la herpes zóster. La vía de propagación a través de las gotitas, tenemos infecciones como la influenza, la difteria, la rubiola, parotiditis o paperas, faringitis, micoplasmas, adenovirus, tan comunes que son en épocas de otoño-invierno. Por contacto tenemos infecciones resistentes por bacterias, infecciones entéricas por Escherichia coli, Shigella, hepatitis A, es decir, cuando por ahí ingresa algún alimento o algún microorganismo o ingresa por la vía oral, ¿no? Por tener contacto con ese tipo de materiales contaminados. La cadena de transmisión, tenemos que todo parte de un agente patógeno, el agente que puede ser un virus, una bacteria, que este va a alojarse en un reservorio, y este reservorio a su vez va a tener una puerta de salida y va a tener una forma de transmisión, cómo se va a transmitir vía aérea, por gotitas o por contacto, y va a llegar a una puerta de entrada de un huésped susceptible. Entonces esa es la cadena en la cual va a alojarse en un huésped susceptible, y que muchas veces ese huésped susceptible vienen a ser nuestros niños. ¿Cuáles son las fases de la enfermedad transmisible? Tenemos el periodo de incubación, que es el tiempo en que ingresa el germen hasta que aparecen los síntomas. Eso va a depender también del tiempo y la velocidad de cada microorganismo. Luego viene una fase prodrómica, en la cual los gérmenes patógenos van a pasar de un huésped a otro
por diversos mecanismos, como habíamos visto, vía aérea, por gotitas o por contacto. Luego viene la fase sintomática, donde se va a dar la manifestación clínica de la enfermedad. Las características específicas, clásicas de una enfermedad, como puede ser un exantema, un parálisis o vesículas. Por ejemplo, en el caso del sarampión, la fase sintomática es cuando ya se presenta la característica que es el exantema, o de repente en una poliomielitis, que la característica de esta enfermedad es una parálisis, o en el caso de la varicela, que la característica son las vesículas. En el caso de la tuberculosis, que vendría a ser la tos, por ejemplo, ¿no? Entonces también, dependiendo de qué enfermedad sea, se va a presentar estos síntomas con mayor intensidad. La fase de efervescencia, que es la siguiente, ya es cuando ya la intensidad de la enfermedad va disminuyendo gradualmente y de forma progresiva van desapareciendo los síntomas. Y por último, la fase de convalescencia, que es cuando ya hay un restablecimiento total de los sistemas y órganos, ¿no? Entonces son las fases de la enfermedad, de toda enfermedad transmisible. Vamos a ver algunas de las enfermedades que son más comunes, como en este caso tenemos el sarampión, que es una enfermedad viral o vírica, infecciosa, muy contagiosa, que afecta a niños y adolescentes. El reservorio es el ser humano. El periodo de la enfermedad va de 10 a 12 días. El agente etiológico es el paramyxovirus, un virus. La fase eruptiva, que va de 4 a 7 días, se presenta lo que es el exantema maculopapular, confluente, cefalocaudal. Es decir, que este exantema, que son lesiones en la piel, como manchitas rojizas en todo el cuerpo, van a ir pero de cabeza hacia los pies. Es como se dice en camiseta, ¿no? Como cuando nos ponemos un polo, una camisa, bueno, una camiseta va desde la cabeza hasta los pies. De esa forma también es que se va a presentar esta característica del exantema. La vía de transmisión puede ser, principalmente es la vía aérea. No es que haya solo un tipo de vía, en este caso lo que predomina más es el contagio a través de la vía aérea, también pueden ser por gotitas y también puede ser por contacto cuando se tiene pues digamos el contacto directo con lo que es el exantema, también en su fase más contagiante, la persona también puede ser contagiada y puede ser hasta 4 a 6 días. Los síntomas, en lo que es el prodromo, de 3 a 5 días, va a haber malestar general, va a haber fiebre, tos, coriza o lo que es una inflamación a nivel de lo que es los senos paranasales, así como un catarro, conjuntivitis, exantemas en la piel y lo que son las manchas de Koplik, que vienen a ser unas manchas blanquecinas que se alojan en la zona de la mucosa oral. Las complicaciones que puede ocasionar esa enfermedad son infecciones, de lo que viene a ser una infección viral, se puede convertir a una infección bacteriana secundaria que puede presentar otitis, neumonías, encefalitis. ¿Se puede prevenir? Sí, tiene forma de prevención a través de la inmunización o las vacunas a los 12 y a los 18 meses, es decir, al año y al año y medio según el esquema nacional de inmunizaciones actual o vigente. El tratamiento, no hay un tratamiento específico, solo paliativos o de acuerdo a los síntomas, y si es que hubiera infección secundaria, como tenemos las otitis o neumonía, y principalmente el aislamiento. Si hay un tipo de enfermedad para todo, para todas las enfermedades transmisibles o infectocontagiosas, la medida principal, el cuidado de enfermería que tenemos que tener, que ese niño no debe estar en contacto con otras personas. Ya, no debe estar en contacto. Si este niño está yendo o acude al nido, a la guardería, al colegio, no debe estar en contacto con otros niños. ¿Ya? Porque pues no es mejor que les dé de pequeños, bueno, pero no sabemos cómo estará el sistema inmunológico de cada niño, ¿no? ¿Para para qué se van a exponer? Y aparte también que el niño necesita reposo, frente a la enfermedad necesita un reposo. La otra enfermedad transmisible, infectocontagiosa, tenemos la varicela, que también es una enfermedad viral muy contagiosa. El reservorio es el humano. El agente etiológico viene a ser el virus de la varicela zoster. El periodo de incubación, desde que ingresa el germen hasta que se presentan los síntomas, va de 10
a 21 días, que es amplio, ¿no? Como para saber cómo se puede haber contagiado. Miren todo el periodo de incubación. Y la prevalencia, más que todo, se da en menores de 5 años. La vía de transmisión es por la vía aérea o a través también de las microgotas, contacto directo, también con objetos contaminados. Estoy en contacto con las sábanas, la ropa del paciente, también, ¿no? Entonces, estamos en un área hospitalaria porque a veces cuando la varicela se complica, se tiene que tener el cuidado de atender a estos pacientes con todas las medidas de bioseguridad, con nuestro equipo de protección personal. Igual va para el sarampión y para todas las enfermedades que vamos a ver en los efectos contagiosos. El diagnóstico se da a través de la clínica, es decir, a través de lo que es la observación, a través de la sintomatología que tiene el paciente, de las características de las lesiones que va a presentar, la serología, exámenes de sangre y cultivo también de las lesiones para poder dar con el diagnóstico confirmatorio de varicela. Tiene la fase eruptiva, ¿ya? En la cual van a erupcionar lo que son las vesículas o las ampollitas que aparecen en la piel. 7 días va a haber exantema pápulo vesicular con prurito, el niño se va a querer arrastrar, pero sobre todo a predominio de la cabeza y tronco, pero en sí aparece en todo el cuerpo. Los síntomas va a haber cefalea, malestar, escalofríos, fiebre, coriza, tipo resfrío en los primeros días. Es muy parecido al sarampión si se dan cuenta con la sintomatología, solamente que hay que diferenciar del tipo de lesiones, mientras que en el sarampión es un exantema, son como manchas rojizas. En el caso de la varicela vamos a encontrar que son lesiones tipo ampollas, que se le conoce como vesículas. Las complicaciones que pueden presentar es piodermitis, es decir, que ya se va a infectar con pus, puede haber celulitis, como el caso de la varicela bulosa, neumonía, septicemia, varicela hemorrágica, encefalitis. Muchas veces lo ven como una enfermedad, en sí es una enfermedad común en la niñez, pero también si es que no se tienen los cuidados con los niños, esta varicela se puede complicar, o sea, sí se puede complicar. Es más, antes no había vacuna contra la varicela, o sea, no lo había más que todo en lo que son las clínicas, ¿no? Consultorios particulares, que no era muy común, como que no estaban como que no causaba mucho daño en la población en general, pero en raíz de que empezaron a haber más casos de complicaciones por varicela, es que se invirtió, el Estado invirtió para que se pueda comprar pues más vacunas a todos, pues, ¿no? Para todos, y puedan recibir esta vacuna contra la varicela a partir del año. Solo es una dosis nada más, que es el calendario nacional. En forma particular ponen 2 veces, ¿sí? Se puede aplicar 2 veces, pero a nivel nacional solamente el esquema admite una sola dosis, que es a partir del año hasta los 2 años, 11 meses, 29 días. El tratamiento también va a depender de los síntomas, ¿no? No es que para ese tipo de enfermedad va a haber un tratamiento específico, así como en el caso de los parásitos, no lo va a haber. Para toda enfermedad viral no hay un tratamiento específico, sino de acuerdo a los síntomas. Por eso es que se conoce como tratamiento sintomático. El farmacológico corresponde a lo que es dar el aciclovir, 20 miligramos por kilo de peso cada 6 horas por 5 días. Y entre las medidas generales está el alivio del prurito, el tratamiento de la fiebre y principalmente lo que habíamos mencionado, lo que era el aislamiento. Puede estar en contacto con otras personas, sobre todo a personas que no les haya dado la varicela. Y para aliviar el prurito, pues tenemos que decir a la mamá o al papá que tiene que bañar a ese niño, hacer el cambio de sábanas constante, el recorte de las uñas también, para que no se esté rascando, porque se rasca es una puerta de entrada para cualquier microorganismo. Ya no va a ser solamente la varicela, sino ya van a haber infecciones sobreagregadas, ¿no? Y ahí es que se dan estas complicaciones. Otra de las enfermedades transmisibles tenemos la tosferina, coqueluche o pertussis, que, bueno, tienen ese nombre, ¿no? Pero en sí se conoce como lo que es la pertussis o tosferina, tos convulsiva o coqueluche. Es una enfermedad ya bacteriana e infecciosa, muy contagiosa,
y que ocasiona accesos de tos incontrolables, ¿no? También se le conoce como tos pentosa, porque tose 5 veces y luego descansa, ¿no? Es una característica, ¿no? Que no para de toser. El agente etiológico es la bacteria Bordetella pertussis. El periodo de incubación va de 7 a 14 días. La transmisión es por contacto directo, también puede ser por gotitas, por contacto indirecto también, desde el tercer día de aparición hasta 3 semanas después pueden aparecer los síntomas, que vienen a ser el malestar general, fiebre, accesos de tos paroxística, nada lo puede calmar, nada lo puede parar, y también es una tos irritativa con sensación de asfixia, o sea, asfixia, y eso ya pues puede llevar a una insuficiencia respiratoria. Las complicaciones, puede haber una bronconeumonía, atelectasia, síndrome de distrés respiratorios, hernias, deshidratación, convulsiones, shock cardiogénico, todo lo que puede llevar esta enfermedad. ¿Hay prevención? Sí, hay prevención. Lo que es la inmunización también, hemos dicho que para la mayoría de las enfermedades transmisibles hay vacuna. Tenemos la inmunización a través de la vacuna pentavalente. Dentro de la pentavalente, que son contra 5 enfermedades, está la difteria, está lo que es el tétanos, la hepatitis B, la hemófilos influenza de tipo B, y tenemos el componente también de pertusis, ¿ya? La P de pertusis o tosferina o coqueluche. Pero también como una forma de prevención, porque esto como se aplica a partir de los 2 meses, se ha habido casos en los cuales teníamos niños hospitalizados y que eran recién nacidos o que tenían 1 mes y ya tenían pertusis. Entonces, ¿cómo hacer si todavía la vacunación es a partir de los 2 meses? ¿Cómo se puede prevenir? Bueno, también está la vacuna de la DTPA, que es la vacuna contra la difteria, la pertusis y el tétanos, pero acelular, que se le aplica a la gestante a partir de las 12 semanas de gestación. Entonces, de las 12 hasta las 36 semanas de gestación. Entonces, ahí ya no solamente se protege a la madre, sino también se protege al feto, ¿no? Para que cuando nazca ya tenga esa protección contra lo que es la tosferina o tos convulsiva. El tratamiento, como esta sí es una enfermedad bacteriana, por lo tanto sí va a requerir antibióticos. Y el antibiótico de elección es la eritromicina por 14 días. También va a requerir de corticoides como hidrocortisona, va a requerir también broncodilatadores, necesita reposo, oxígeno, hidratación endovenosa, dieta fraccionada, aspiración de secreciones y, como hemos visto para todas, el aislamiento, que es muy, muy importante porque también pues, esto puede contagiar a otros niños, a otras personas. Aunque pues más vulnerables son los niños, porque todavía su sistema inmunológico no está de todo maduro. Otra de las enfermedades transmisibles o infectocontagiosas tenemos la tuberculosis infantil. Se conoce tuberculosis infantil aquella en la cual se presenta en menores de 15 años, ¿ya? En menores de 15 años. Es una enfermedad infecciosa, es crónica. El agente etiológico es el Mycobacterium tuberculosis. Tiene un periodo de incubación de 4 a 12 semanas después de la exposición. La transmisión es por vía aérea, también por la inhalación de gotitas con bacilos que se transmiten a través del aire. Los síntomas comprenden lo que es la fiebre, síntomas respiratorios, palidez, debilidad, hay pérdida de peso, la tos, ya en casos más crónicos puede ser la hemoptisis, que es la presencia de sangre en la expectoración o en la tos. Dentro de las complicaciones se pueden presentar tuberculosis miliar o también conocida como tuberculosis generalizada, en la cual no solamente se va a alojar la tuberculosis en el pulmón, sino también en otros órganos. Y la otra forma de tuberculosis que es complicada es la meningitis tuberculosa, ¿no? Entonces va a alojar a nivel de la zona del cerebro. La forma de prevención, tenemos también la inmunización, lo que es la vacunación del recién nacido con la vacuna de la BCG o que es el bacilo de Calmette-Guerin. También una forma de prevención es brindarle a los niños
lo que es la terapia preventiva con isoniazida, bueno, que eso es un tratamiento preventivo, una terapia preventiva, perdón, que lo va a dar el médico, pero la supervisión es de la enfermera. La supervisión la hace la enfermera. Y siempre trabajando de la mano con el médico, para que pueda priorizar pues, a los niños que son contacto que viven con este paciente con tuberculosis. Porque si ya el niño tiene tuberculosis, ya pues no tiene como que, no le vamos a dar la terapia preventiva porque ya tiene la enfermedad. Ahí ya correspondería el tratamiento, ¿cierto? ¿Ya? Pero con una forma de prevenir, si por ejemplo en casa hay un adulto que tiene tuberculosis y recibe tratamiento, y se hace el examen de los contactos, es decir, se hace una evaluación de cómo están todos en casa, porque si hay un paciente con tuberculosis, en su entorno es más probable que haya otra persona también que esté con la enfermedad o que la haya podido contagiar. Y si hay niños, con más razón. Pero antes de tomar la decisión de que si va a requerir un tratamiento o va a ser algo preventivo, pues se le tiene que hacer una evaluación a ese niño. Y así es que el médico indica de que no hay enfermedad de la tuberculosis, entonces, sí, si es que descarta que hay enfermedad de la tuberculosis, entonces se le va a tener que indicar lo que es la terapia preventiva. ¿Sí? Muy bien me están indicando en el chat, también a través de lo que es el examen del PPD. Es una forma también para ayudar al diagnóstico, ¿no? Por sí solo el PPD no te va a decir si tiene tuberculosis o no, pero en el caso de los niños a veces es difícil tener una muestra de esputo, sobre todo si son menores de 5 años, porque ellos a veces no saben expectorar. Solo pueden de repente y por ahí escupir, pero no es igual que escupan a que tengan que expectorar, porque ahí sí va a ser una secreción que me va a poder indicar si es que está la presencia del bacilo o no. ¿Ya? Pero pues una forma también de ver si es que tiene la enfermedad o no es a través del PPD, a través de la radiografía de tórax también, a través de la clínica, ¿no? Importante saber cómo, si es que el niño presenta algún síntoma, ¿no? Si es que también con fiebre, imagínense que está tosiendo y todo, entonces es posible que también tenga la enfermedad y ahí sí no va a requerir terapia preventiva porque ya está haciendo sospechar que ya podría tener la enfermedad, ¿no? Y el tratamiento acaba a ser ya con antibióticos específicos, ya es toda una terapia de antibióticos, diferentes antibióticos de primera línea, como es la isoniazida, la rifampicina, el etambutol, la piracinamida. Y el tratamiento pues es largo, ¿no? Bueno, hablamos aproximadamente de 6 meses si es una forma sensible. Y ya pues va a tener más tiempo si es dependiendo qué otro tipo de tuberculosis sea o si hay algún tipo de resistencia. Hay que notificar el caso definitivamente porque este paciente, en caso de que tenga tuberculosis en niño, tiene que ir a recibir su tratamiento en el mismo establecimiento de salud porque el tratamiento es directamente observado, que se lo tome, ¿no? La educación también, no solamente de niños, sino también de toda su familia, porque puede ser que haya alguien también en casa. Y pues tiene que estar también en aislamiento. Si es que es un niño que está yendo al colegio, no va a ir al colegio, al menos por un mes, ¿no? Un mes. Y para ello también hay leyes que respaldan que no por ello va a perder el año ni nada de eso, porque pues eso sí, como que se comprende por la propia enfermedad y pues no puede exponer también a sus demás compañeros a que pueda estar en contacto con tuberculosis. Bueno, considerar también que nuestro país ocupa el segundo lugar en Latinoamérica con casos de tuberculosis en menores de 15 años. Tenemos, imagínense, solamente de menores de 15 años, pero en sí, en general, sí ocupamos uno de los primeros puestos en casos de tuberculosis, pero en menores de 15 años, el segundo lugar en Latinoamérica. La tasa de morbilidad, o sea, la presencia de enfermedad, es más alta en las zonas urbanos marginales que en las zonas rurales. Y esto, o sea, que hay más presencia de casos en zonas donde hay mayor hacinamiento, mayor cantidad de personas. En las zonas rurales no mucho, porque para que haya la presencia de esta enfermedad se requiere bueno, que haya contacto directo de persona a persona, que de pronto no hay una adecuada ventilación, que por ahí que la persona no tenga estilos de vida adecuados, no se alimenta bien, no descansa bien,
entonces tienen las defensas un poco más bajas, ¿no? Pero principalmente en este caso porque hay diferencias entre las zonas urbanas marginales que rurales, porque en las zonas rurales pues no hay mucha concentración de personas, ¿cierto? En caso que en las zonas urbanas marginales sí, a veces podemos encontrar en una casa o una habitación muchas personas o viviendas que son multifamiliares y que no hay una adecuada distribución de los ambientes ni de la ventilación y la iluminación que corresponde, lo cual va a hacer que el bacilo tenga mayor oportunidad de poder reproducirse y por ahí pues, poder contagiar, ¿no? Y la reinfección es más frecuente en adolescentes entre 15 a 18 años. Y esto se ha visto mucho, hay estudios que indican que sobre todo más a veces en mujeres en esta edad, por lo que cuidan mucho su imagen, son adolescentes. Quieren verse bien, están con los estereotipos de la mujer ideal, ¿no? De que tiene que ser delgada, de pronto y que tiene que comer solo algunas cosas, entonces no se alimentan adecuadamente y eso es un factor de riesgo, ¿sí? Bueno, sí, la vacuna BCG va a contribuir a prevenir la enfermedad y a minimizar las complicaciones graves también de la enfermedad, como es la meningitis, tuberculosis y la tuberculosis miliar. Sin embargo, dice, debe evitarse en niños con signos clínicos de deficiencia inmunológica. Y es que hay casos de que ya de por sí el niño tenga baja sus defensas, es hijo de madre portadora de VIH o el niño tiene VIH, no va a poder recibir esta vacuna, porque podría ser la enfermedad. Los niños que están infectados por VIH tienen más tendencia a desarrollar tuberculosis. Ojo, no solo los niños, sino también los adultos, al tener su sistema inmunitario bajo. Entonces, eso lo va a hacer vulnerable a adquirir cualquier otra enfermedad, pero en este caso, la enfermedad más común que tenemos en nuestro país es la tuberculosis. Y el tratamiento debe ser permanentemente vigilado y observando siempre los efectos adversos. El paciente va a estar con nosotros 6 meses en el mejor de los casos, digo el mejor de los casos porque es el tratamiento más corto, no hay menos tiempo que ese, pero sin embargo sí hay más, hay tratamiento por 9 meses, por 1 año, año y medio, hasta 2 años, dependiendo cómo vaya evolucionando. Pero el tiempo más corto es de 6 meses. Durante todos esos 6 meses el paciente todos los días viene a tomar sus medicamentos por un periodo de 2 meses seguidos, de lunes a sábado. Luego pasa una siguiente fase en la cual viene de forma interdiaria, pero igual pues hasta cumplir los 6 meses de tratamiento. Entonces siempre vamos a estar vigilando que reciba sus medicamentos de acuerdo al peso. En este caso, para tuberculosis infantil, tener mucho cuidado en el caso de enfermería. Nosotros, el que se encarga del tratamiento es el médico, indica el tratamiento, pero nosotros como enfermeras monitorizamos que ese tratamiento se lleve adecuadamente, observando que el paciente vaya recibiendo sus medicamentos. Tenemos que pesar al paciente cuando ingresa y cada mes. Y en el caso de cuando son muy pequeñitos, sabemos que ellos crecen rápidamente, al menos cuando están en la etapa de lactante o menores de 2 años, entonces se tiene que hacer un peso al menos cada 15 días o cada mes para de acuerdo al peso que se ajuste la dosis, coordinar con el médico, porque uy, ya aumentó de peso, ya la dosis que está recibiendo ya no le corresponde, se tendría que aumentar o de repente bajó de peso, se tendría que disminuir la dosis, porque si se le da de más va a tener efectos adversos, no es lo que le corresponde. Y si le damos menos tratamiento, menos dosis que le corresponde, no va a llevar o no va a tener un éxito en su tratamiento y por lo tanto no se va a curar, ¿no? Eso a tener también en cuenta. Otra de las enfermedades tenemos transmisibles, infectocontagiosas, la hepatitis B, la hepatitis viral B, que es una enfermedad también inflamatoria, difusa del hígado y se debe a infecciones por virus, que son el virus de la hepatitis B, y aquí su periodo de incubación sí es mucho mayor. Miren que es de 60 a 160 días. ¿No? Estamos hablando más de 3 a 4 meses, así que es bastante. La transmisión por contacto a través de los fluidos, tener contacto con los fluidos corporales, contacto con la sangre, la saliva, orina, agujas contaminadas, transmisión vertical, que es al momento del parto, o sea, la transmisión vertical en la cual la madre puede contagiar a su niño en el momento del parto. Los síntomas que se presentan es las náuseas, vómitos, anorexia, malestar general, fatiga, fiebre, dolor abdominal, las escleras van a estar amarillentas, no sé si va a haber una ictericia, la orina va a ser muy colorida, color muy amarillo, las heces van a ser claras.
puede haber unas heces claras. Es un símbolo de que, un signo, perdón, de que hay algo que está yendo mal en las deposiciones. Las deposiciones tienen sus características normales y unas heces claras no es lo normal. Imagínense que ver deposiciones que sean blancas, por ejemplo, ¿no? Hay algo que no está yendo bien a nivel del hígado. Las complicaciones que se puedan presentar por la hepatitis B, tenemos la hepatitis crónica, la cirrosis y puede llegar a cáncer de hígado. La prevención también, la inmunización contra la hepatitis B en el recién nacido, sobre todo. Bueno, también una forma de prevenir es lo que es el tema de la prevención durante el embarazo. La mamá también tiene que tener sus vacunas contra la hepatitis B. Nosotros como personal de salud siempre tener en cuenta las medidas universales de bioseguridad, ¿no? Pensar que toda persona puede transmitirnos alguna enfermedad, así sea un niño, porque no sabemos, ¿no? De repente ya ha sido contagiado por su mamá. Esta es una enfermedad, pues es crónica, pero no tiene cura. El tratamiento va a ser sintomático, ¿sí? Puede haber, de acuerdo a los síntomas, como hemos visto para cualquier enfermedad viral, reposo, dieta hipograsa, porque el hígado es el que va a sufrir más, las medidas de bioseguridad estrictas, ¿sí? Es decir, acá sí el uso de guantes, de tener cuidado con el contacto con la sangre, la saliva, la orina, no tenemos que usar nuestras barreras de protección, notificar el caso para que se haga el seguimiento y también ver que otras personas del entorno puedan haber adquirido esta enfermedad. Muy bien, entonces, por último, por favor, si van teniendo sus preguntas o comentarios, no se vayan a olvidar para que puedan ir haciéndolos por el chat o si no, ya al final ya conversamos un poco acerca del tema. Por último, tenemos las enfermedades hereditarias, que también son bastantes. He priorizado 3, que es los que también tenemos mayores casos, como la hemofilia, la fibrosis quística, la talasemia. Hay también lo que es la enfermedad de Huntington, lo que es la distrofia muscular, pero principalmente he priorizado estas enfermedades. Bien, entonces vamos a ir viendo primero lo que es la hemofilia. Es un trastorno hemorrágico, es hereditario y en el cual la sangre no se va a coagular de manera adecuada. Y esto puede ocasionar hemorragias que pueden ser de forma espontánea o también se pueden presentar después de una operación o tener una lesión. A veces el paciente no sabe que tiene la enfermedad hasta que tiene una lesión, de pronto, ¿no?, empieza a sangrar, puede tener una epístasis en la cual hay un sangrado nasal abundante. A veces puede ser sin alguna causa aparente, sino que de pronto está escribiendo, está haciendo sus cosas y de pronto empieza a sangrar, ¿no? Empieza a tener hemorragia nasal y no ha tenido ninguna lesión. O puede ser que sí, de repente por ahí, a veces cuando se hace ¿no?, la higiene a nivel de los orificios nasales, pueden hacerse muy tan fuerte que puede sangrar. Entonces, a veces tiene que suceder eso para poder llegar al diagnóstico, o simplemente después de una operación y que pues no hay una buena coagulación, entonces es que se hacen los estudios respectivos y llegan al diagnóstico de que puedes tener hemofilia. La sangre contiene muchas proteínas que se llaman factores de coagulación y estos van a ayudar a detener la hemorragia. Pero las personas con hemofilia tienen bajos los niveles del factor de coagulación. ¿Ya? Entonces decimos que se necesitan estas proteínas para que en caso de que haya alguna lesión, que haya una hemorragia, pues inmediatamente estas proteínas lo que van a hacer es detener la hemorragia. Pero las personas que padecen de hemofilia van a tener bajo estos niveles de proteínas llamadas factores de coagulación, principalmente el factor de coagulación 8 o del factor de coagulación 9. Entonces, ¿qué va a suceder? Tenemos generalmente, por ejemplo, acá tenemos un padre, el papá, bueno, representado por el cromosoma XY, y la madre, que es la portadora. Es casos muy, muy raros en que las mujeres desarrollan la enfermedad. Las madres pueden ser la portadora, ¿sí? Es decir, tienen un gen que es el que va a estar defectuoso, ¿ya? Y el otro gen que va a estar sano. Entonces, ¿cuáles son las probabilidades de que los hijos puedan tener también hemofilia? Cuando se cruzan el padre que no tiene la enfermedad y la madre que es portadora, principalmente, ¿quiénes van a ser los afectados? Los hijos varones,
ya los hijos varones, en uno de 4 o 25% de posibilidades de que el hijo varón pueda desarrollar la enfermedad, como en este caso, ¿no? Que vemos que acá tenemos que tiene el gen defectuoso, que es el del cromosoma X, el hijo va a presentar hemofilia. Si tiene una hija, la hija va a ser portadora, pero no desarrolla lo que es la enfermedad. ¿Ya? Y puede ser, pues el otro 25% del hijo no va a ser afectado y el otro 25% de la hija no va a ser portadora, ¿ya? O en el caso de que el papá y la mamá tengan lo que es el gen afectado con la hemofilia, entonces, ¿qué va a suceder? Ahí sí, la mujer es probable de que tenga hemofilia. Pero, pues, ya estas personas, antes de que se junten, pues, deben haber sabido su diagnóstico, ¿no? Entonces, no se recomienda de que si papá y mamá tienen hemofilia, pues puedan tener hijas mujeres, ¿ya? Porque eso va a ser muy complicado, que va a desarrollar la enfermedad, no va a ser solo portadora, hay más posibilidades de que pueda tener la enfermedad. Y se imaginan, en el caso de las mujeres, ¿por qué? En algún momento, ¿no? Cuando ya llega el desarrollo en adolescencia cuando ya son púberes, empieza su menstruación. Entonces ahí va a ser una hemorragia constante, difícil de parar y se puede morir. Se puede morir. Entonces la prevención está, en la prevención está desde un inicio, ¿no? Cuando uno conoce a la persona, saber con quién estoy, ¿no? Pero ellos saben también y les dicen, cuando ya saben su diagnóstico, saben también las consecuencias que puede tener si es que están pensando tener hijos. Su pareja de preferencia no puede ser. Uno de ellos puede ser que sí, pero no los dos, porque si van a tener hijos, pues es más probable que también lo tengan. Hay dos tipos de hemofilia. Tenemos la hemofilia A, también denominada como hemofilia clásica, y aquí es cuando hay deficiencia del factor 8 de coagulación, y está causada por un rasgo hereditario recesivo ligado al cromosoma X. Y en el caso de la hemofilia B, también se le conoce como la enfermedad de Christmas, y acá implica lo que es la disminución o deficiencia del factor 9, ¿no? Pero la mayor cantidad de casos, mayor cantidad de porcentajes es del tipo A. Entonces, la transmisión es hereditaria, ¿no? Entonces, su defecto se encuentra en el cromosoma X, es decir, el cromosoma que se relaciona con el sexo transmitido por las mujeres que vienen a ser las portadoras, pero la padecen los hombres debido a la dotación de dos cromosomas X de la mujer y una dotación XY en el hombre. Entonces acá tenemos las posibilidades que ya habíamos visto con el ejemplo anterior, cuando el hombre es sano y la mujer es la portadora, y qué posibilidades hay de un 25% de que el hijo varón pueda tener hemofilia y la hija mujer solo sea la portadora. Y en el caso de que el hombre tenga la enfermedad, tenga hemofilia, y en el caso que la mujer sea sana, ¿cuáles van a ser las posibilidades? Casi son nulas de que el hombre tenga la enfermedad, ¿no? Pero las hijas sí pueden ser portadoras. Disculpen, voy a cargar. Y en el caso de que el hombre tenga la enfermedad, tenga hemofilia, y la mujer sea la portadora, o sea, ambos tienen enfermedad, pero la mujer, bueno, no lo desarrolla, pero es portadora, aquí sí, ¿qué va a suceder? Va a haber 25% de posibilidades que tenga un hijo sin enfermedad, va a haber un porcentaje, 25% también de que la mujer tenga hemofilia, o sea, desarrolle la enfermedad, lo cual sería muy, muy devastador, y el varón pues desarrolle también la enfermedad y tenga una hija que sea portadora, ¿no? Entonces, cuando los dos, uno desarrolla la enfermedad, el hombre es el que desarrolla la enfermedad y la mujer es portadora. Ahí sí hay más riesgo de que si tienen una hija mujer pueda desarrollar la enfermedad. Ya esto es un trastorno a nivel de cromosomas. Las causas, bueno, es el momento en el momento en el que alguna parte del cuerpo sangra, se producen determinadas reacciones que van a ayudar a la formación de los coágulos y que de esta manera pueda cesar el sangrado. Eso es parte del proceso de coagulación normal. Y en ese proceso van a participar las proteínas que se conocen como factores de coagulación, que estos elementos se presentan con una cantidad deficiente en el organismo de las personas con hemofilia. No tienen los adecuados factores de coagulación. Entonces, esta hemofilia es hereditaria y esta afección se transmite de padres a hijos a través de los genes.
Los principales síntomas va a ser el sangrado incesante durante un amplio periodo de tiempo. En los casos más leves no hay signos de que se padezca esta enfermedad hasta que se somete a una cirugía o sufre un traumatismo. Puede ser que una persona pueda vivir con esta enfermedad y de pronto cuando tiene algún tipo de lesión, accidente o traumatismo, empieza a sangrar y no para. No para, no es normal, se hace una hemostasia y aún así no se puede controlar el sangrado. O en una cirugía también, ¿no? Que también hay todos los riesgos que conlleva, pero pues uno de los riesgos también es la hemorragia, pero en estos casos de las personas con hemofilia, con mucha más razón. Y en los casos más graves se puede presentar un sangrado sin ninguna causa aparente. Y eso también se le conoce como hemorragias internas, que se da especialmente en las rodillas, los tobillos y los codos, ¿no? Lo que son las hemartrosis, o sea que hay presencia de sangrado a nivel de las articulaciones. Y en algunas ocasiones este sangrado puede lesionar los órganos o tejidos internos. Es decir, que sin ninguna causa aparente, sin ningún motivo, empieza la persona a sangrar. ¿No? Sangrado de nariz, puede haber hematomas extensos, sangrado prolongado después de una extracción dental o una cirugía, un sangrado abundante por una cortada que es leve, un sangrado prolongado tras sufrir un accidente, sobre todo en la cabeza, aparición de hematomas, ¿no? También cuando hay presencia de sangre en la materia fecal o sangre también en la orina, ¿no? Sin motivo aparente también, entonces que ya son hemorragias internas o son también casos más graves. La prevención, bueno, como es una enfermedad hereditaria, va a ser difícil prevenirla, ¿no? Porque eso ya está determinado en la genética, pero sí se pueden prevenir los sangrados excesivos en las personas hemofílicas, que es necesario que se eviten las hemorragias o que las atajen de forma precoz. Y en el caso que sean graves, también pues tienen que llevar su tratamiento con el especialista que sería el hematólogo. También pueden desarrollar su vida normal, hacer ejercicio cotidiano, pero evitando los deportes de contacto, porque sabemos que una lesión que puedan tener puede desencadenar lo que es la hemorragia. Y también tener lo que es la alimentación saludable. Pues no siempre el tratamiento, que va a ser la reposición del factor de coagulación, la alimentación y el ejercicio, porque no por eso significa que no pueden hacer ejercicio. Por ejemplo, no pueden hacer estos deportes que son de contacto, por ejemplo, boxeo, ¿no? Y va a caer golpe, ¿no? O baloncesto ahí, o fútbol, ¿no? Rugby, balonmano, todo lo que tenga que ver, karate, lucha, todo lo que tenga que ver con contacto, no, porque eso puede desencadenar la hemorragia. Pero sí van a tener que realizar deportes que sean más individuales, que no haya contacto, ¿no? Como natación, caminar, pescar, bailar, hacer golf, ciclismo, tenis de mesa, eso también lo pueden hacer. El diagnóstico, bueno, para diagnosticar la hemofilia va a ser necesario que se produzca un episodio anormal de sangrado. No es que así a todos vamos a hacer, no. Solamente si es que pues, fuera necesario, ¿no? En este caso, si vemos que nunca ha tenido nada y de pronto empieza a sangrar, pues se van a tener que hacer estudios. Y en el caso de algún familiar que padezca esta enfermedad, es posible también que el especialista determine a través de un examen, un análisis de sangre, que el paciente también sufra ese trastorno. Y también la hemofilia se puede diagnosticar gracias a los avances tecnológicos en la etapa prenatal, en el estadio fetal, a través de lo que es el análisis del líquido amniótico, a través de la punción o lo que viene a ser la amniocentesis, para tener las medidas de precaución, medidas de prevención frente a este recién nacido, que sabemos que una de las también riesgos que está presente en la etapa neonatal son las hemorragias. Entonces sabemos eso y que el niño ya puede tener este problema de la hemofilia, no se le puede aplicar, digamos, por vía parenteral, vía intramuscular, porque va a tener una hemorragia masiva. El tratamiento entonces de esta patología consiste en reponer el factor de coagulación que le falte, ya sea el factor 8 o el factor 9, a través de la terapia intravenosa. El tratamiento consiste en inyecciones de un factor de coagulación o plasma, y esta va a ayudar a la formación de coágulos de sangre para reducir el riesgo de hemorragias. Y bueno, es importante que el paciente informe al cirujano de que padece esta enfermedad antes de realizarse una cirugía. Bueno, si no lo informa, igual también como una medida de prevención y antes de que entre a todo paciente a lo que es
a cirugía, pues se le hace lo que es, bueno, procedimiento informado y también la lista de chequeo seguro para una cirugía segura. Este es parte de lo que es la cirugía, preguntar si el paciente tiene alguna enfermedad, en este caso, la hemofilia. Y sobre todo al entorno familiar y social, ¿para qué? Para extremar de esta manera las medidas de cuidado. Por otra parte, tenemos otras de las enfermedades que son hereditarias, la fibrosis quística, que también pues, se hereda, es una alteración genética recesiva, es decir, los dos padres deben ser portadores, ¿ya? Deben ser portadores para tener un hijo o hija con fibrosis quística, o sea, se juntaron ambos. Eso significa lo que está con rojito o rosadito, gen normal, y el verdecito es el gen que tiene la fibrosis quística. Entonces, esto significa que son portadores, ¿no? Son portadores, no que están desarrollando la enfermedad, sino que son portadores, sin desarrollar la enfermedad. Y la probabilidad en que en cada embarazo de tener un hijo con fibrosis quística es de 1 de cada 4, o sea, 25%. En el caso de progenitores portadores sanos. Estos son progenitores portadores sanos. ¿No? O sea, acá está un 25% de qué probabilidad de que acá en este caso la hija presente el gen de la fibrosis quística, es decir, que desarrolla la enfermedad. Acá el hijo no va a desarrollar, acá la hija va a ser portadora y acá también el hijo va a ser portador, ¿no? Entonces esas son las posibilidades de que puedan desarrollar fibrosis quística si ambos padres son portadores. Entonces es causada también por una mutación genética que va a afectar a las células que producen moco, sudor y jugos digestivos. Esta mucosidad se va a volver espesa, pegajosa y se va a acumular, ¿no? esta mucosidad y secreciones a nivel pulmonar, a nivel de lo que son los alvéolos, también a nivel pancreático, a nivel hepático e intestinal, lo cual también va a causar daños al sistema respiratorio, digestivo y también reproductivo. Muchas personas portan el gen de la fibrosis quística, pero no manifiestan ningún síntoma. Dice, ello se debe a que una persona con esta enfermedad debe heredar 2 genes defectuosos, uno de cada padre. ¿Ya? Pero si no solamente es de uno de ellos, pues no va a desarrollar bien, pero si es de los 2, ahí sí va a desarrollar la enfermedad. ¿Cuáles son los síntomas? En el recién nacido se va a ver retraso en el crecimiento, incapacidad para aumentar de peso, normalmente esto se da en la niñez, no van a haber deposiciones las primeras 24 o 48 horas de vida, por eso es importantísimo en la atención inmediata, y también en atención inmediata estar observando, estar coordinando con nuestro personal técnico de enfermería las deposiciones que realizan niños, las primeras deposiciones que vendrían a ser el meconio. La piel también con sabor salado, a veces las mamás pues no están en contacto ahí imaginando a su bebé y lo sienten también. Pero si es que no, también hay otras pruebas para poder determinar si es que presenta esta enfermedad de la fibrosis quística, pero es muy característico la piel con ese sabor salado. Las que están relacionadas a la función intestinal, ¿qué síntomas puede tener? Porque esta mucosidad también se va a dar a nivel del sistema digestivo. Hay dolor abdominal a causa de un estreñimiento grave, meteorismo, flatulencias, náuseas e inapetencia, heces pálidas o color arcilla, de olor fétido, que tienen moco o que flotan, porque se acumula pues, la mucosidad a todo ese nivel. Pérdida de peso, y los que están relacionados con los pulmones y los senos paranasales, la sintomatología comprende el tos o aumento de la mucosidad en los senos paranasales o a nivel pulmonar, fatiga, congestión que va a estar causada por los pólipos nasales, episodios recurrentes de neumonía por el acúmulo de secreciones, dolor o presión sinusal causados también por infección o por pólipos también. Y en los casos ya de los adultos, porque bueno, ya con el pasar de los años, ya puede traer problemas a nivel reproductivos. El diagnóstico se hace a través de lo que es el tamizaje neonatal, el tamizaje del examen que se le hace a todo recién nacido, para detectar ciertas enfermedades que puedan ocasionar
problemas en los niños más adelante. En este caso, una de las enfermedades que se puede diagnosticar a través del tamizaje es, bueno, este examen, ¿no? Que se tiene que realizar, y esto lo realiza la enfermera. Muy importante que recién, pues hace ya un año, se ha dado las capacitaciones para que no solamente este examen lo hagan a nivel hospitalario, sino también en los centros maternos infantiles, que a veces no se hacía ese examen por falta de capacitación del personal, por falta de reactivos, o de qué forma lo pueden también procesar estos resultados, ¿no? Pero ahora sí ya es una normativa que se tiene que realizar a nivel nacional este tamizaje. Y la otra prueba que es mucho más certera es la prueba de electrolitos en el sudor, que como una de las características, una de las sintomatologías en el recién nacido es la piel con un sabor salado, es porque un aumento de sodio. Entonces se hace esta prueba de electrolitos en el sudor, ¿no? Para determinar que el paciente pueda tener fibrosis quística. Y más si es que hay, pues ya, digamos, el antecedente de que ambos padres tienen también enfermedad con más razón. El tratamiento, básicamente los antibióticos, medicamentos también inhalatorios para poder aperturar las vías aéreas, trasplante de pulmón, bueno, que también es rarísimo, pero pues es lo más aconsejable, oxigenoterapia, fisioterapia respiratoria, que sí requieren diariamente que se realice para evitar justamente el acúmulo de las secreciones, una dieta especial rica en proteínas, suplementos vitamínicos, ¿no? Vitamina A, D, K, que son las vitaminas liposolubles. ¿Cuáles serían los cuidados personales y monitoreo en el hogar del paciente con fibrosis quística? Debemos evitar el humo, el polvo, la suciedad, los vapores, los químicos de uso doméstico, el humo de la chimenea, el moho, los hongos, porque todo ello va a desencadenar que haya más presencia de mucosidad o de secreciones. Deben consumir bastantes líquidos, especialmente los bebés y los niños. Bueno, si es menor de 6 meses será lactancia materna exclusiva, y ya a partir de los 6 meses, aparte de su lactancia, también se le puede dar líquidos para justamente fluidificar las secreciones. En climas cálidos, cuando haya diarreas o heces sueltas, o durante la actividad física extra, ¿no? el asegurar el consumo de los líquidos. Pueden hacer ejercicios, sí, 2 o 3 veces por semana, nadar, trotar, montar en bicicleta, son buenas opciones también, ¿no? Está comprobado que estos ejercicios también ayudan a despejar las vías respiratorias. También evacuar o sacar el moco, las secreciones de las vías respiratorias. Esto se debe hacer 1 a 4 veces todos los días. Esa es la terapia de todos los días. Los pacientes, las familias y cuidadores deben aprender a realizar la percusión torácica y el drenaje postural para ayudar a mantener las vías respiratorias despejadas, ¿sí? Entonces, es nuestra labor como enfermeras educar cómo se tiene que realizar. Si es que en el establecimiento donde estoy laborando hay fisioterapistas, coordinar también con ellos para que puedan hacer la enseñanza, la educación a los padres de familia, porque ellos son los que van a tener que hacerlo en casa, ¿no? No van a llevarlo exclusivamente a sesiones para que le hagan, sino que eso tienen que hacerlo en casa. Imagínense, todos los días, 1 a 4 veces al día tienen que hacerlo. No se recomienda el contacto con otras personas con fibrosis quística, ya que pueden intercambiar infecciones. ¿Sí? No es recomendable porque pues, son muy vulnerables. Pero esto no es válido para los miembros de la familia porque ya pues obviamente han estado en contacto, ¿no? Pero sí por afuera con otras personas no es lo recomendable. Entonces el drenaje postural es la técnica para poder reducir la mucosidad en la vía aérea para que pueda salir al momento de toser y expulsar. Se lleva a cabo los golpeteos en ciertas áreas con el paciente en distintas posiciones, ¿no? El drenaje postural, que es una técnica para poder ayudar a eliminar las mucosidades. Como un tipo de percusión también que se realiza, ¿no? No es un masaje, pero sí vendría a ser como una técnica de percusión para poder eliminar las secreciones, para que puedan movilizarse. Y pues ayudar a que el paciente pueda toser y pueda eliminar las secreciones. Bueno, el pronóstico sí, pues llega a empeorar al punto que la persona queda incapacitada,
El periodo de vida promedio de estas personas es aproximadamente hasta los 44 años y la muerte casi siempre es ocasionada por complicaciones pulmonares. Por último, tenemos otra de las enfermedades hereditarias, que es la anemia, conocida como talasemia, o es un tipo de anemia, que es un trastorno sanguíneo que se transmite de padres a hijos, es decir, es hereditario, en el cual el cuerpo produce una forma anormal o una cantidad inadecuada de hemoglobina, que vendría a ser una proteína que está en los glóbulos rojos y que se encarga de transportar el oxígeno. Y este trastorno ocasiona la destrucción de grandes cantidades de glóbulos rojos, lo que conlleva a que presente anemia. No es la anemia ferropénica o la anemia por deficiencia de hierro comúnmente que vemos en los niños por una ingesta inadecuada de hierro en la alimentación. No es ese tipo de anemia. Esto ya es propio del organismo, que ya ha sido heredado de los padres, en la cual acá vemos pues, la presencia de los glóbulos rojos en regular cantidad, y acá en el caso de la talasemia, pues no va a haber, se van a destruir los glóbulos rojos sin razón aparente, y por lo tanto, si no hay glóbulos rojos, tampoco va a haber la proteína, que es la hemoglobina, la cual transporta el oxígeno, ¿no? Entonces vamos a tener esta situación. ¿Qué sucede? ¿Cuál es la causa? Ocurre cuando hay un defecto en un gen que ayuda a controlar la producción de una de estas proteínas, ya sea la proteína conocida como globina alfa o globina beta. También existen dos tipos principales de talasemia. Tenemos la talasemia alfa, que vendrían a ser por la producción de la globina alfa. Ocurre cuando un gen o los genes relacionados con la proteína globina alfa falta o han cambiado, es decir, han mutado. Y tenemos otro tipo de talasemia, que es la talasemia beta, cuando hay defectos genéticos similares y que afectan la producción de la proteína globina beta. Hay otras formas también de talasemia y cada tipo tiene también muchos subtipos diferentes. Tanto la talasemia alfa como la talasemia beta, lo que hemos visto según el tipo de proteína que falte o que haya mutado, también pueden presentar otras formas. Una talasemia mayor se conoce cuando se hereda el gen defectuoso de ambos padres. O sea, ambos padres tienen talasemia, entonces se conoce como una talasemia mayor. Y la talasemia menor es cuando solo uno de los padres presenta el gen defectuoso, ¿no? Entonces aquí es lo que vemos. El padre que es portador, pero no está afectado, y acá la madre portadora, pero no está afectada, ¿no? Si se simboliza un gen recesivo y un gen dominante. ¿Qué puede suceder? También como en las enfermedades hereditarias que hemos visto, que hay un 25% o la posibilidad 1 de 4 de que uno de los hijos pueda desarrollar la enfermedad de la talasemia. Hay un 50% de posibilidades de que no, pero que sean portadores, y un porcentaje de 25% de que no llegue a desarrollar la enfermedad. ¿Bien? Los síntomas, bueno, va a depender de qué tipo de talasemia sea, pero la forma más grave de talasemia alfa mayor causa la muerte, es decir, cuando se presenta un déficit en la proteína alfa y cuando ambos padres son portadores de esta enfermedad. Dicho alfa mayor es cuando ambos progenitores son portadores. En ese caso sí puede causar la muerte del bebé no nato durante el parto o en las últimas etapas del embarazo. En el caso de los niños que han nacido con talasemia mayor, o también conocida como anemia de Collie, son normales en el nacimiento, pero desarrollan anemia grave durante el primer año de vida. También pueden presentar deformidades óseas en la cara, fatiga, insuficiencia del crecimiento, en casos de la anemia, dificultad para respirar, y también puede haber ictericia. Y bueno, las personas con la forma menor que de talasemia alfa y beta, es decir, que puede ser que solamente uno de los padres sea portador y no afectado de talasemia, ahí pues sí los síntomas pues pueden no presentarse, ¿no? Pueden tener los glóbulos rojos pequeños, ¿ya? Pero no están del todo destruidos, sino que bueno, van a tener una presencia de estos glóbulos rojos microcíticos, o sea, su
presentación va a ser de glóbulos rojos pequeños. El diagnóstico se va a ver a través del hemograma completo, en la cual se va a ver que los glóbulos rojos van a aparecer pequeños y van a tener una forma anormal al examinarlos bajo el microscopio. Su tamaño y la cantidad también van a ser pequeños. Tratamiento va a ser a través de transfusiones de sangre de forma regular y también complementarlo con el ácido fólico. No debe tomar suplementos de hierro vía oral, porque eso ya puede hacer que se acumule una gran cantidad de hierro en el cuerpo. O sea, no es como le digo, otro tipo de anemia, como la anemia ferropénica o por déficit en el consumo de hierro en la alimentación, que se le da tratamiento oral. No, en este caso no. No, tampoco no es la idea de saturar al organismo con altas cantidades de hierro, ¿no? Porque eso también puede llegar a ser dañino, tóxico, pero sí a través de transfusiones de sangre. Las personas que reciben muchas transfusiones van a requerir también aparte un tratamiento que se le conoce como terapia de quelación. ¿Para qué? Para justamente eliminar también el exceso de hierro del cuerpo, porque también al momento de que se hacen las transfusiones de sangre puede haber también un exceso de hierro presente y eso hay que controlarlo con otro tipo de terapia para contrarrestar el exceso de hierro en el organismo que puede llegar a ser tóxico, como les mencionaba. También puede ser parte del tratamiento el trasplante de médula ósea para ayudar justamente, especialmente a los niños. El pronóstico, las formas menos graves de talasemia, o sea, las talasemias menores, generalmente no van a cortar el periodo de vida cuando uno de los padres presenta esta enfermedad. Pero la talasemia grave, que es la talasemia mayor, cuando ambos padres son portadores, sí puede provocar muerte prematura entre los 20 y 30 años de edad, principalmente por insuficiencia cardíaca. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos intervenir ahí? Son enfermedades hereditarias, sí, pero nosotros, nuestro trabajo como enfermería netamente desde un primer nivel de atención, un segundo nivel, un tercer nivel, puede ser que el paciente haya ingresado por cualquier otro motivo, pero la valoración de enfermería es muy importante. No solamente es coordinar que se le hagan los exámenes, sino también ver que puede estar alterado, en este caso, lo que son los glóbulos rojos o eritrocitos, ¿no? De repente por ahí, ¿qué está pasando con este paciente? ¿Por qué no está creciendo? ¿Ya? Porque eso va a tener un mal pronóstico. Imagínense, 20, 30 años de edad, nunca se enteró que tenía esta enfermedad quizás, ¿no? Y siempre era chiquito. Cuando les hacían los controles, quizás de repente no había ninguna, pensaban que solamente era una anemia pero por déficit de hierro, una anemia ferropénica, que es lo más común. No quedarnos con eso, sino seguir haciendo más estudios, porque ese niño, a pesar que está con el tratamiento, sigue con la hemoglobina baja. De repente no se hace solamente el tipo de anemia. Hay otros tipos de anemia también, como la anemia plástica, la anemia megaloblástica, pero bueno, en este caso estamos hablando de enfermedades hereditarias. No solamente quedarnos con eso, sino saber un poco más, valorar bien a nuestros pacientes, pensando, pues, viéndolo de una forma más integral, ¿no? Muy bien, eso sería toda mi presentación con respecto a lo que son las enfermedades de la niñez, la parasitosis, enfermedades transmisibles y lo que son las enfermedades hereditarias, que son muchas, muchas he cogido solamente algunas por el tema de tiempo, me pasé creo un poquito, pero he tratado de resumirlo. No sé si tienen alguna pregunta, con mucho gusto podemos conversarlo. En el chat me habían puesto lo del PPD que se realiza en los niños, que sí lo habíamos ya comentado. No sé si hay alguna pregunta más. Bien, pueden activar sus audios para poder realizar así cualquier consulta o duda que puedan tener respecto al tema que ha realizado la ponente, el magíster Denise González. Gracias, Esmeralda. Todo muy entendible. No sé, de repente si alguien tenga alguna experiencia que quiera contar, de quizás haya pasado algo con alguno de sus pacientes o de repente con algún familiar, sería bienvenido sea, ¿no? Para poder conversarlo también.
Así es. Cualquier consulta o duda pueden hacerlo, pueden activar sus audios, ya que ya están habilitados, o pueden escribir también a través del chat. Sí, Esmeralda, puedes activar tu audio. Ante todo, buenas noches, Magíster, y todos los presentes. Mi pregunta sería, o mejor dicho, no sé si podría reforzarme, lo que es el albendazol de 200, de 500 miligramos, si no me equivoco, era, ¿no? Cada 6 meses hay que darlo, en este caso, El para preventivo. el preventivo, ¿no? Magíster, una consulta más. En este caso, ese es el albendazol porque MINSA, bueno, ¿no? Suele entregar cada 6 meses a las personas, Sí, pero generalmente a veces he visto que hay otros antiparasitarios que creo que generalmente son 3 días que uno debe de tomar seguidos. ¿Tiene la misma eficacia que este albendazol? Esa sería mi pregunta. si es de forma preventiva, si es de forma preventiva, no se recomienda que sea más de una dosis, porque justamente es preventivo. Si fuera tratamiento, ahí sí va a requerir que se tome pues con cierta regularidad, dependiendo del tipo de parásito que se tenga, que hemos visto que hay diferentes tratamientos y también algunos casos se da solo una vez o se le da por 5 a 7 días y luego se repite la dosis después de 2 semanas, pero cuando es preventivo no. Ya cuando es preventivo, al menos la indicación la indicación a nivel nacional es solamente una vez. Si hablamos del albendazol o del mebendazol, desconozco otro tipo de marcas que quizás puedan estar dándolo, pero eso es más para tratamiento. No tendría sentido darle por tantos días de forma preventiva, a menos de que se sepa con un examen de parasitológico, ¿no? O de repente con el test de Graham, saber específicamente qué tipo de parásito tiene para brindar el tratamiento por varios días, como lo he mencionado, ¿no? Pero la eficacia pues va a ser diferente, ¿no? Porque sí, uno es para preventivo y otro sería para tratamiento, pero no he escuchado que para preventivo se dé por varios días, solamente es una vez, ¿no? Ya casi ya tenemos, ya con este año, 5 años que se viene dando estas campañas. En sí siempre se ha trabajado, solo que ahora se está dando con mucha más énfasis, ya que se ha visto de que se está demostrado, los estudios lo dicen, la persona que tenga parásitos, definitivamente, como se va a alojar en el intestino, una de las funciones es justamente tener la absorción de los nutrientes. Pero si el intestino está enfermo, está afectado por estos parásitos que se están carcomiendo lo que es la pared intestinal, entonces no va a haber una adecuada absorción. Por lo tanto, va a prever presencia de desnutrición y anemia. Está muy relacionado la parasitosis con lo que es la anemia, ¿ya? Entonces, sí, eso hay que controlarlo y por eso es que se está dando más trabajo, no solamente ver la anemia, que sí es una estrategia que se está viendo actualmente, sino también controlar la desparasitación, el consumo de agua segura también, que es importante, ¿no? No sé si respondí a su pregunta, Esmeralda. Sí, muy claro. Muchas gracias, licenciada. Gracias. Ujú. En el chat veo que Gisela, agradezco tu pregunta, dice, buenas noches, en cuanto a las transfusiones de sangre, ¿por qué ocurre el exceso de hierro? Es en sí como todo medicamento que se va a administrar, y en este caso por vía endovenosa, no se puede controlar a veces con el organismo qué cantidad de hierro puede absorber. Entonces, cuando le hace un examen antes de la transfusión, ¿no? ¿Con cuánto está empezando? Entonces, dependiendo de la cantidad también de transfusión de sangre que se le realice, al final pues va a tener también un exceso. Puede ser, no es que siempre, pero para contrarrestar los efectos del hierro se le da esa terapia de quelación. Ya, es que puede haber, dependiendo de cuánto pueda su organismo absorber esa sangre que está recibiendo. No siempre va a ser que en todos los pacientes igual. Puede ser que una misma cantidad, cuántas unidades esté recibiendo pueda ser suficiente para un paciente y genere pues un equilibrio, ¿no? No tenga un exceso. Pero pues por precaución pues se le da esa terapia para contrarrestar justamente el caso de que pueda haber un exceso de hierro.
pero no es que hay un control de que exactamente cuánto se tenga que dar, ¿no? Eso es impredecible, ¿no? Pero siempre como precaución tener un basal con cuánto está empezando el paciente antes de la transfusión, al igual que el control de las funciones vitales, ¿no? Y después de la transfusión también con cómo está quedando, ¿no? Cómo está quedando, porque no se puede a veces eso controlar. Y bueno, pues es importante la terapia de quelación al mismo tiempo. Bien, no sé si hay alguien más que se anime a preguntar. Bien, mientras que van animándose a realizar las preguntas o escribir en el chat alguna consulta tal vez que puedan tener, los invito por favor a que puedan aperturar sus cámaras para poder tomarles la foto grupal del curso del día de hoy, gracias a la Escuela de Capacitaciones ESESI. Bien, a ver, aperturamos la camarita. Gracias, Esmeralda. ¿Quién más? Nadie más apertura su cámara, por favor, para Están muy poder tímidas. fotos, sí. Tímidas, muy calladitas. Gisela, muchas gracias. Sandra, gracias. Silvana. Gracias en realidad por acompañarnos el día de hoy a este importante curso. Pueden certificarse mientras que van aperturando sus cámaras, pueden certificarse con certificaciones digital y también certificación en físico. Bien, recuerden que pueden consultar a sus promotores. ¿Quiénes son los promotores? Son las personas quienes los han invitado el día de hoy a esta importante capacitación. Les han pasado los links a través tal vez de algún grupo de WhatsApp o de Facebook. Bien, muchas gracias Rosa, Clas, Gisela, Sandra. Bien, entonces voy a tomar la fotito ya que nadie más se anima a aperturar la camarita. Recuerden que hacemos envíos a través de provincias, a través de provincias también, a través de la agencia Shalom, en cuanto no haya ningún inconveniente con las carreteras. Bien, perfecto. Muchas gracias, Magister Denise. A ver si se animan ya a aperturar también sus audios para hacer alguna consulta, tal vez algo que no les haya quedado claro, o tal vez compartir alguna experiencia, alguna anécdota referente al curso del día de hoy. Ley Hadi. ¿Nadie más? Todo ha estado muy entendible, entonces el día de hoy, Magister Denise, todo muy claro. Muchas gracias también por la participación. Recordarles Gracias. que, sí, dígame. No, gracias, decía también, gracias. Sí, recordarles las cuentas que tenemos son de la corporación ESESI, cuentas oficiales a las personas que deseen certificarse. Bien. Perfecto, entonces todo muy entendible el día de hoy. No hay ninguna consulta, alguna duda, pregunta, algo que deseen comentar, tal vez a la Magister que tenemos aquí presente. No, más bien ya se están desanimando, ya están bajando sus cámaras. Ya, perfecto. Bien, entonces, muchas gracias nuevamente, Magister, por acompañarnos el día de hoy. A ustedes. Recuerden que el próximo y último curso de este año lo está brindando Escuela de Salud Almenara con el día 28 de diciembre, el cual tenemos el curso de la gripe, no me equivoco, a ver.
que es la gripe H5N8, más conocida como la gripe aviar. Bien, perfecto. Entonces todo ha sido para nosotros el día de hoy. Muchas gracias por su asistencia. Gracias, Magíster, una vez más. ¿Alguna palabra de despedida? Sí, que quería decirlo al ingreso, pero ya me acabo de recordar con lo que mencionó de las carreteras, si es que no había problemas, podían hacer los envíos. Sí, pues esperemos que prontamente pase esta situación sociopolítica que estamos atravesando. Eh, sí, es bastante fuerte lo que estamos viviendo en general, así que bueno, esperemos que pase y estemos más unidos que nunca, tomemos buenas decisiones, nos preparemos bien para ser buenas personas, buenos profesionales. Y bueno, nada, enviarles un fuerte abrazo y que en estas fiestas recapacitemos, reflexionemos, podemos estar con nuestras familias, ¿no? Una feliz Navidad y que el próximo año pues, nos vaya mejor en todo sentido. Muchas gracias. Así es, Magíster, mucha razón. Bien, entonces muchas gracias también con todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.